¿Por qué diría una niña de 7 años? ¿Solo duele cuando mamá no está en casa? ¿Y cómo podía una madre, enfermera entrenada para salvar vidas, no ver que su propia hija pedía ayuda en silencio? Clare Morgan creía estar construyendo una vida tranquila para su hija. Pero todo empezó a desmoronarse cuando su hija Ellie empezó a caminar de otra manera. Dejó de reír y empezó a hacer dibujos llenos de sombras. El hombre que vivía con ellas parecía educado, gentil, seguro. ¿O era solo un disfraz? Un osito de peluche, una grabadora escondida, un susurro en la noche. Lo que Clare escuchó no solo la destrozaría, sino que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. A veces la verdad se esconde en el silencio. Y a veces los monstruos no se esconden debajo de la cama, sino que se sientan a la mesa. ¿Serías lo suficientemente valiente como para darle al play? El pasillo del centro médico Crescent Valley aún vibraba con los últimos ecos de las alarmas de emergencia cuando Clare Morgan finalmente salió por la entrada del personal. Le dolía el cuerpo después de otro turno nocturno de 10 horas, pero sentía el corazón más pesado que los pies. Siempre le pasaba cuando pensaba en volver a casa y encontrar a su hija medio dormida, sola, al cuidado de alguien que no era realmente de la familia. Miró su reloj. Eran las 6:52 de la mañana. El sol aún no había asomado el cielo nublado de primavera sobre Maplewood, el pequeño pueblo al que había regresado después de su divorcio. Al entrar en la entrada, Clare sintió algo, una punzada en el pecho, como una cuerda demasiado tensa. Abrió la puerta principal y se encontró en silencio. Sin dibujos animados, sin olor a tostadas, sin el suave murmullo de Ellie cantándoles a sus peluches. Solo la luz roja parpadeante de la cafetera y la quietud inquietante que se cernía sobre la casa como una niebla. Ellie la llamó suavemente, dejando las llaves en la mesa del pasillo. Su hija de 7 años apareció lentamente al final del pasillo, todavía con su pijama de unicornio, sus rizos rubios aplastados a un lado, los ojos hinchados, no solo por dormir. «Hola, mami», susurró, forzando una sonrisa tan tenue que le rompió el corazón a Clare. Clare se arrodilló de inmediato. «Hola, cariño, ¿dormiste bien?» Ella asintió, pero sus ojos se dirigieron al suelo. «Otra vez soñaste con dragones», bromeó Clare suavemente. Ella negó con la cabeza y abrazó a su madre con fuerza. Clare lo sintió. Entonces, las manos de su hija estaban heladas, pero su espalda estaba acalorada, como si hubiera estado bajo las sábanas toda la noche sin moverse. Cuando ella se giró y empezó a caminar hacia la cocina, Clare lo notó. Una cojera. Sutil, pero ahí estaba. «Ella, espera. ¿Estás herida?», preguntó Clare con voz aún suave. «Tropecé ayer jugando en la alfombra». Clare entrecerró los ojos. «¿Estaba Trevor contigo?». Ella dudó, luego asintió. «Sí», dijo que no te lo dijera. «No quería que te preocuparas». Clare sintió un nudo en el estómago. ¿Desde cuándo su hija le ocultaba secretos? Levantó suavemente los pantalones del pijama de Ellie. Su rodilla derecha estaba hinchada con un viejo moretón que había empezado a cambiar de rojo a morado. No era una herida reciente ni una simple caída. La voz de Claire se quebró. «Ellie, pasó algo ayer». «¿En serio?». «No quería ponerte triste», susurró mamá Ellie. Esa frase, ese temblor en su voz, desató algo dentro de Clare, un instinto maternal más agudo que cualquier bisturí. Esperó hasta más tarde esa mañana, cuando Trevor salió del dormitorio, frotándose los ojos y bebiendo café como si todo estuviera normal. Ella dijo que ayer tropezó con la alfombra. Clare preguntó con indiferencia. Trevor se encogió de hombros. «Sí, es dramática». «¿Lo sabías?». Lloró un segundo y luego se recuperó. Algo en la forma en que dijo dramática le puso los pelos de punta a Clare. De la misma manera que siempre desestimaba los sentimientos de ella como si fueran cosas de niños. Esa noche, Clare no pudo dormir. Su hija se había hecho un ovillo bajo las mantas, con las manos apretadas en pequeños puños.
Clare apartó el pelo de la frente de ella. Mamá, susurró la niña. Dormida. Sí, cariño, soñé que me caía otra vez. ¿Te dolió? Solo duele cuando no estás en casa. Clare se quedó sin aliento. Se quedó paralizada junto a la cama mucho después de que ella se durmiera. Clare cambió su siguiente turno con una compañera de trabajo solo para pasar el sábado en casa con ella. Preparó panqueques con sirope de arándanos, el favorito de ella. Pero la chica apenas los tocó. ¿Cómo están tus piernas hoy, cariño? Ella se encogió de hombros. Están mejor, pero todavía me duelen. Clare se arrodilló a su lado y le subió suavemente los pantalones del pijama. Los moretones eran peores que ayer. Su rodilla derecha parecía como si la hubieran presionado contra algo duro. La izquierda estaba roja y con costras que no eran de una caída. Parecían causadas. Clare respiró hondo. Esto no pasó mientras jugabas, ¿verdad? Ella miró fijamente la mesa y luego susurró. Me caí 2 veces en el pasillo. Aquí. ¿Estaba Trevor allí? Una pausa. Sí, pero dijo que no debería llorar. Dijo que si lo escuchabas, te enojarías con él. Clare miró fijamente a su hija, sintiendo el mundo reducirse a un punto frío en su pecho. Sintió que, como ahogándose en rabia y culpa a la vez. Esa tarde, mientras Trevor aún dormía, Clare fue al viejo cajón de su escritorio y sacó una pequeña grabadora negra que había usado en la escuela de enfermería. Le temblaban las manos. Esa noche, mientras ella se metía en la cama, Clare hizo su rutina habitual para dormir. Baño, cepillo de dientes, cepillo de pelo, cuento. Pero esta vez, arropó con cuidado el osito de peluche de ella a su lado con la grabadora activada por voz escondida dentro. Buenas noches, susurró la pequeña Clare. ¿Volverás antes de que amanezca? Estaré cerca. Siempre cerca. Si me necesitas, solo piensa mucho en mí, ¿de acuerdo? Ella asintió, pero sus ojos delataban el miedo que nunca expresó. Clare la besó en la frente y salió, pero no fue a trabajar. Aparcó su coche a 2 manzanas de distancia, con el motor apagado, y esperó en silencio. Esperó no a dormir, sino a la verdad. ¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal, pero no tenías pruebas? Si fueras Clare, ¿te habrías atrevido a esconder esa grabadora? Comenta si crees que el silencio habla más que las palabras. Dinos desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartir si esta historia te conmovió. El cielo aún estaba oscuro sobre Maplewood cuando Clare Morgan regresó a su casa a la mañana siguiente. El motor de su coche estaba silencioso como un secreto. Las calles estaban vacías, pero su mente no lo era. Un pensamiento se repetía constantemente. ¿Qué había pasado mientras yo no estaba? Entró sigilosamente en la casa poco después de las 6 de la mañana. La sala estaba intacta. El televisor seguía zumbando suavemente. Trevor Hall estaba desmayado en el sofá, medio cubierto con una manta, roncando. Pero lo primero que Clare notó fue la puerta del dormitorio. La puerta de ella estaba cerrada. Nunca se cerraba. Su corazón se aceleraba mientras caminaba por el pasillo. Abrió la puerta con cuidado y echó un vistazo. Allí yacía ella Morgan, todavía acurrucada bajo su manta, con su bracito envuelto con fuerza alrededor del osito de peluche. El mismo osito de peluche que guardaba un secreto en su interior. Clare entró de puntillas en el baño, cerró la puerta silenciosamente y sacó la grabadora de su escondite. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos en pulsar el botón de reproducción. Al principio, nada. Solo el crujido de sábanas, un crujido en el suelo, luego la inconfundible voz de Trevor, suave y persuasiva. ¿Ya estás dormida, cariño? Una pausa, luego un susurro. La voz de ella. Estoy cansada. No tienes que ser así. Sabes que te cuido, ¿verdad? Mamá no llegará hasta el amanecer. Podemos jugar. Solo quiero dormir. Esach.
Eso es porque todavía no te has acostumbrado. Dale tiempo. Deja de llorar. No tiene por qué doler. Clare dejó caer la grabadora. Sintió un vuelco en el estómago, se le doblaron las rodillas y se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. El peso del audio la golpeó como un tren de carga. Quiso gritar, pero no lo hizo. Trevor estaba a solo una habitación de distancia. Se quedó en el suelo del baño durante casi una hora, llorando en silencio. No solo de rabia o horror, pero también culpa. Había dejado entrar a este hombre en sus vidas. A media mañana, Trevor la recibió en la cocina como si nada hubiera pasado. «Hola, ¿qué tal tu turno de noche?», dijo, tomando un sorbo de café. Clare no respondió. Lo miró como si fuera un extraño. O peor aún, un virus. Quería arrancarle la cara, pero en cambio sonrió débilmente. «Sí, larga noche». Se giró y abrió la nevera, ocultando la guerra que se gestaba en su pecho. Esa tarde, mientras ella estaba sentada en su habitación coloreando tranquilamente, Clare estaba sentada en la sala con su portátil abierto. Pero no estaba trabajando. Estaba investigando señales de abuso infantil, síntomas de comportamiento, cuando los niños tienen demasiado miedo de hablar. Cada viñeta describía a ella. Recordó a ella susurrando una vez: «Solo duele cuando no estás». Clare corrió a su habitación y buscó entre cajas viejas hasta que encontró el de ella. Cuaderno de bocetos. Allí, escondido entre páginas de unicornios y árboles, había un dibujo de una niña con las piernas torcidas, de pie bajo una nube negra. La nube tenía ojos. Unas páginas más adelante, una figura de palito sonriendo estaba junto a una niña que lloraba y escribía con letra temblorosa debajo: «Dice que no debería despertarte. Estás cansada. Soy su pequeño secreto». Clare casi deja caer el libro. Esa noche, cogió el teléfono. Primero, llamó al departamento de policía de Maplewood. Informó lo que escuchó en la grabación. Pidieron pruebas. «Las tengo», dijo, «pero quiero que alguien las escuche ahora». Segundo, llamó a Jenny Clark, una periodista local a la que Clare había tratado en el hospital. Confiaba en ella. Jenny aceptó verse esa misma noche. Entonces, Clare llamó a Hannah, su hermana. «Te necesito. Por favor, trae una bolsa. Es grave». A las 9 de la noche, la casa estaba llena de silencio. Pero esta vez, Clare no se sentía sola. Tenía un plan. Pruebas, testigos, una hermana y rabia. La policía finalmente llegó al día siguiente a recoger el audio. Clare les reprodujo la grabación. Un agente palideció, pero aún así, le explicaron que el proceso legal tomaría tiempo. Tiempo. Clare casi se rió en sus caras. Trevor seguía durmiendo debajo de ella. Techo, todavía comiendo, todavía llamando a su hija cariño. No podía esperar, así que no lo hizo. Esa noche, Clare preparó la cena como siempre. No se inmutó cuando Trevor la rodeó con el brazo. Sonrió cuando él elogió las patatas, pero sus ojos eran de acero. Después de cenar, Trevor besó a ella en la frente. El corazón de Clacassie le estalló, pero no dijo nada. Metió a ella en la cama ella misma, le cepilló el pelo y susurró: «Estoy aquí, cariño, y te creo». Ella parpadeó lentamente. «Sí», asintió Clare. «Más que a nada». A las 3:17 de la mañana, la grabadora, ahora a la vista en la mesita de noche de ella, captó pasos. Luego, una voz arrastrada, pegajosa. «Ella, ¿estás dormida?». Una pausa. Luego, «¿Qué es esto?». «Di grabadora». «¿Qué Clare?». «Van». Un portazo. Clare ya estaba marcando. «Sí, está en la habitación. Tengo audio. Tengo pruebas. Necesito a alguien aquí ahora mismo». Trevor irrumpió en la sala, furioso, con el rostro contorsionado. «¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que vas a arruinarme la vida?». Clare se irguió, con el teléfono aún en la mano.
La arruinaste tú mismo en el momento en que tocaste a mi hija. Las sirenas de la policía sonaron afuera. Trevor se abalanzó, pero los agentes ya estaban en la puerta. Estaba esposado mientras gritaba, «No es lo que parece, Clare. Por favor». Pero Clare no parpadeó. «Estás acabado». Por cada lágrima, lloraba. «Pagarás». Ella observaba desde las escaleras, sosteniendo su osito de peluche. «¿Se ha ido?», susurró. Clare se deshizo en lágrimas, que finalmente cayeron. «Sí, cariño. Se fue y nunca volverá. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Clare? ¿Habrían confiado en su instinto, incluso sin pruebas claras? Cuéntenoslo abajo. ¿Debería Clare haber esperado al sistema o haber hecho exactamente lo que hizo? La mañana después del arresto de Trevor Hall, Clare Morgan se sentó en el borde de la cama de ella, mirando fijamente a la niña, que de alguna manera había logrado dormir toda la noche por primera vez en semanas. Aún tenía ojeras, pero su cuerpo ya no estaba acurrucado por el miedo. El osito de peluche yacía a su lado. La grabadora ya no era necesaria. Clare apartó suavemente un mechón de cabello de la mejilla de ella y susurró, «Ahora estás a salvo». «Lo prometo». Pero como sabe cualquier madre que haya caminado entre el fuego, la seguridad no significa paz. Todavía no. 3 días después, el juzgado de Maplewood se convirtió en el escenario improbable de una creciente tormenta. Claire presentó la denuncia formal. La grabación se había entregado. Fotos de moretones, dibujos escolares de ella, sus extraños patrones de caminar, todo documentado. Y, sin embargo, el abogado de Trevor presentó una moción solicitando la custodia compartida durante la investigación. Clare casi dejó caer la taza de café que tenía en la mano cuando llegó el correo electrónico. Pruebas físicas insuficientes. Interpretación subjetiva del audio. La madre posiblemente estaba entrenando a la niña. Solicitó derechos de visita supervisados. Clare sintió que no podía respirar. Le temblaban las manos, se le debilitaron las rodillas. Corrió al baño y vomitó de pura rabia. ¿Cómo podía el sistema seguir fallándole? Después de todo lo que pasó esa noche, después de acostar a ella, llamó a su hermana Hannah, con la voz apenas firme. Intentan decir que me lo inventé, que estoy usando a ella como arma. Hannah guardó silencio un instante, luego se volvió firme. Vamos más alto. No pares ahora, Clare. A la mañana siguiente, Clare contactó a Jenny Clark, la periodista local que primero le creyó. Quiero hacerlo público, dijo Clare. No es solo un monstruo en mi casa. Creo que ya lo ha hecho antes. Las siguientes 24 horas transcurrieron como un torbellino. Jenny publicó una historia, sin nombres, pero el mensaje era claro. Una madre valiente destapó lo impensable. Una niña abusada. Un depredador que aún reclama sus derechos. ¿Cuántos más? La publicación se volvió viral. Y con ella llegó algo que Clare nunca esperó. Mensajes. Decenas al principio, luego cientos de mujeres, madres y sobrevivientes. Algunas contaron sus historias, otras simplemente dijeron, «Te creemos». Una semana después, Clare se sentó frente a un juez durante una audiencia de custodia. Pero esta vez, no estaba sola. Vanessa Reed, una mujer de unos 30 años con ojos atormentados, se presentó como la exnovia y sobreviviente de Trevor. Contó ante el tribunal cómo él la había empujado escaleras abajo cuando intentó dejarlo a los 16 años. Otra mujer, Margaret Maggie Sullivan, se puso de pie temblando, sosteniendo el diario de su hija. Su hija, Meline, se había quitado la vida años antes. El diario mencionaba a un hombre con ojos de hielo, que le había susurrado que nadie le creería. Clare sollozó en silencio durante ambos testimonios, agarrando el cuaderno azul de ella en sus manos. Luego se puso de pie. Mi hija puede que solo tenga 7 años,
dijo en voz baja pero clara. Pero dibujó su verdad en estas páginas. Cada imagen, cada frase garabateada es un grito que tenía demasiado miedo de pronunciar. Hasta ahora, le entregó el cuaderno a juez. Un silencio se apoderó de la sala mientras el juez hojeaba los dibujos. Una niña pequeña. Revolcada en la cama, una nube negra sobre ella, un hombre alto con una sonrisa y sin ojos. La última página, una figura de palitos con un bocadillo de diálogo. Ya no me duele. Ahora tengo palabras. Mamá me oye. Silencio. Entonces, el juez asintió lentamente. Este cuaderno. Puede que no hable en términos legales, pero dice la verdad. Aún así, el giro inesperado que nadie esperaba llegó con un golpe en la puerta de Clare esa noche. Era una mujer mayor, de rostro curtido y expresión severa. Me llamo Alisa Jameson, dijo. Fui madre adoptiva de Trevor hace años. No sabía qué hacer entonces, pero ahora sé que debería haber hablado. Encontré algo en un cajón, su primer diario. Le entregó a Clare un cuaderno delgado con la letra de Trevor. Páginas llenas de lógica retorcida, chistes crueles, notas sobre cómo los niños confían con demasiada facilidad. Una entrada la dejó paralizada. Si eres lo suficientemente callada, puedes salirte con la tuya. Los padres siempre están demasiado ocupados. Clare no durmió esa noche. En cambio, se sentó junto a la ventana con una taza de té mientras ella dormía plácidamente arriba. Miró el cuaderno azul que tenía en las manos y tomó una decisión. No dejaría que la historia de ella se desvaneciera en el silencio. 3 meses después, Clare y ella estaban frente a un pequeño edificio de ladrillo con un nuevo letrero de madera. La casa de los cuadernos valientes, donde las historias están a salvo, donde el silencio termina. Dentro había habitaciones suaves, terapeutas infantiles, voluntarios, lápices de colores, oídos atentos, páginas en blanco esperando a ser llenadas. Ella pintó ella misma el primer mural en la pared. Un árbol con cientos de ramas. Cada rama sostenía a un niño con un libro. Debajo, escribió con crayón, aquí, nadie se esconde si duele. Y entonces, una tarde soleada, sucedió algo que Clare nunca había imaginado. Ella estaba en el escenario del auditorio de una escuela frente a 60 estudiantes. Le temblaban las manos mientras sostenía su cuaderno rojo. Hola, soy ella, dijo. Hubo una época en la que no podía caminar bien. Todos decían que eran dolores de crecimiento, pero en realidad era porque alguien me daba miedo y no sabía cómo decirlo. Su voz tembló. La sala quedó en silencio. Pero ahora sí. Tengo palabras y si tú estás sufriendo, tú también puedes tenerlas. Una niña en la primera fila lloró. Un niño levantó la mano y preguntó, ¿estás bien ahora? Ella sonrió levemente y con valentía. Estoy aprendiendo, pero ya no tengo miedo. ¿Qué sentiste al escuchar a ella decir su verdad? ¿Crees que todos los niños merecen un lugar como la casa de los cuadernos valientes? Esta historia nos enseña que el silencio de un niño nunca es solo silencio. A menudo es un llanto envuelto en miedo, esperando ser escuchado por alguien a quien le importe lo suficiente como para escuchar. Lo que Clare Morgan nos mostró es la verdadera definición de coraje. No la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Ella no esperó el momento perfecto ni una prueba irrefutable. Confió en su instinto, su amor y las señales silenciosas de su hija. Y ella, a través de sus dibujos y susurros entrecortados, nos recuerda que incluso la voz más pequeña transmite una verdad poderosa. No siempre es fácil hablar del dolor, especialmente para quienes se les enseña a ocultarlo. Pero cuando escuchamos de verdad, devolvemos a los niños su seguridad, su dignidad y sus palabras. Esta es una historia sobre romper ciclos, enfrentarse a sistemas que fallan y aprender que la sanación comienza en el momento en que alguien dice, te creo.
Ningún padre debería tener que convertirse en un guerrero para proteger a su hijo. Pero cuando lo hacen, el mundo debe escuchar. Y lo más importante, debe cambiar, porque cuando una voz se alza con la verdad, da permiso a miles más para hablar. Comparte tu opinión abajo. Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces para que sepamos que apoyas a Claire y ella, y dinos desde dónde nos ves. Por favor, dale a me gusta y comparte esta historia si crees que el silencio nunca debe proteger a quienes lastiman a otros. Gracias por estar aquí. Has marcado la diferencia con solo escuchar.